Las diversas divisiones de la Biblia. ¿Sí? Esto es la lección número 6, página 97. Si bien la Biblia está encuadernada en un solo volumen, su contenido está dividido en dos partes fundamentales. ¿Cuáles son las dos partes en las que está dividido el contenido de la Biblia? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. Esas secciones se originaron durante el mismo proceso de formación de la Biblia. O sea, que mientras la Biblia se iba formando, se fueron dando estas dos secciones. La palabra testamento proviene del vocablo latino testamentum, que a su vez en la palabra griega es diateque. Justo de esto habló el pastor Amador el sábado, estuvo muy bueno, diateque, la que además de testamento quiere decir pacto, ¿sí? Quiere decir pacto. Sabemos que un pacto es un trato, convenio entre dos partes, y en realidad el Antiguo Testamento expone las cláusulas estipuladas en el Antiguo Pacto o convenio que Dios estableció con la nación escogida, con Israel. Aquel constituyó el pacto de la ley, pero en el que el hombre podía acercarse a Dios y adorarle tras la obediencia estricta de la ley. Esta primera sección de la Biblia es la más extensa y consta de 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39. El Nuevo Testamento presenta las condiciones del nuevo pacto y está establecido por Dios, que Dios estableció con la humanidad entera. Algo que decía el pastor Amador el día sábado es que el antiguo pacto era condicional, ¿sí? Era condicional. O sea, Dios estaba obligado por el contrato que tenía, digamos, con el pacto, Dios estaba obligado a cumplir si el hombre cumplía. Si el hombre no cumplía, Dios estaba libre de cumplir lo que había sido estipulado en el pacto. O sea que el antiguo pacto era un pacto condicional. Si vieron que siempre dice, si obedeciere la voz de Jehová tu Dios, entonces, ¿no es cierto? Bueno, esa era la característica del antiguo pacto. El hombre tenía que cumplir con ciertas normas para que entonces Dios tuviese que cumplir con ciertas otras normas, ¿sí? Para que Dios bendijera, el hombre tenía que cumplir su parte del trato. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo pacto? La diferencia del nuevo pacto es que no es condicional, ¿sí? Porque el que tenía que cumplir, cumplió, que es Jesús. Amén. Jesús cumplió con todo, entonces lo que Dios nos da es por gracia, no nos pide nada a cambio, solamente que aceptemos a Jesús en nuestro corazón y pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Y después es un obrar del Espíritu Santo en nosotros que nos va transformando y vivimos una vida lejos del pecado, no por cumplir con una ley, sino por un espíritu que crece en nosotros, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que regula nuestra vida, un cambio de naturaleza. Amén. Eso es el nuevo pacto. Muy bien, dice, el pacto de la gracia, divina gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo y derramada sobre todos los seres humanos. Dice, esta parte de la Biblia contiene 27 libros. Amén. ¿Cuántos libros contiene? 27 libros. Los voy a mutear a todos, ¿sí? Ahí está. Dice, como ya dijimos, estas dos divisiones se produjeron de manera natural. Con el transcurso del tiempo fueron apareciendo nuevas divisiones, ideas para proporcionar mayor comprensión y comodidad al lector. Estas secciones fueron cada vez más reducidas. Primero fueron capítulos, luego también versículos. Además se agruparon versículos en párrafos según el tema de que estaba hablando el autor, ¿sí? Esta forma de seccionar el contenido de la Biblia, si bien es práctico, ya que ayuda a unificar versículos que corresponden a un tema, en ciertos casos ha afectado la continuidad de pensamiento, pues no siempre es exacta la división. El tema 5 de esta sección le brindaremos más acerca de esto. Deseamos que este estudio le ofrezca datos útiles en su lectura y estudio diario de la palabra de Dios. Tal vez le ayude para guiar a un principiante en la lectura bíblica. El bosquejo. Dice la antigua clasificación hebrea del Antiguo Testamento. Tema 2, la actual división y clasificación del Antiguo Testamento. Tema 3, la actual división y clasificación del Antiguo Testamento. Continuación. Tema 4, la división y clasificación del Nuevo Testamento. Y tema 5, otras divisiones de la Biblia. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Conocer los criterios y modalidades de los antiguos judíos en cuanto a la división y clasificación del Antiguo Testamento.
Comprender las razones por las que se realizó la nueva clasificación y división del Antiguo Testamento y conocer algo referente a cada libro. Saber cómo se efectuó la actual división, clasificación del Nuevo Testamento. Y 4, comprender la capacidad que brinda al lector de la Biblia su división en capítulos, versículos y párrafos. Esto, créanme, amados, es sumamente importante aprenderlo. Y es básico, es algo básico, ¿sí? Muy básico. Es fundamental y es algo básico. No es algo que uno tenga que prescindir, o sea, que no haga falta en la vida cristiana. Esto que estamos aprendiendo acá es muy necesario en la vida de todo cristiano. Por eso es muy importante esta materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es el canon. ¿Cuántas veces le dijeron, no, están los libros apócrifos que no están dentro del canon? ¿Qué es el canon? ¿Quién lo armó el canon? Bueno, todo eso lo vamos a aprender ahora, ¿sí? La antigua clasificación hebrea del Antiguo Testamento. Página 98. Dice, en Mateo 5:17, al referirse Jesús al Antiguo Testamento, hizo alusión a la siguiente clasificación. Jesús dice, y dijo varias veces, la ley y los profetas, ¿sí o no? Muchas veces Jesús dijo la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque así se clasificaba en la antigüedad al Antiguo Testamento. ¿Sí? Tenía solamente esta descripción, la ley y los profetas. Nada más, no había más cosas. Después eso fue cambiando con el paso de los años, ¿sí? Lo vamos a ver. Pero cuando Jesús estaba, solamente el Antiguo Testamento se dividía en dos partes, la ley y los profetas. ¿Está bien? 200 años antes del nacimiento de Jesús, los judíos habían agrupado los libros del Antiguo Testamento en tres partes. Es decir, la ley, los profetas y los escritos. Estas tres partes constaban de 24 libros, pero el contenido equivale al total de libros de los que consta actualmente el Antiguo Testamento. O sea que ahora son 39 libros, en aquel momento eran 24, pero el contenido era el mismo. Solamente estaba dividido de diferente manera. ¿Me explico? Ok. Si tienen preguntas, me dicen. Según la posterior formación hebrea, los libros del Antiguo Testamento fueron clasificados de la siguiente manera. La ley, ya sabemos, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después los profetas, llamados profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los 12 son los números difíciles, los nombres difíciles que no nos costó mucho aprender, ¿sí? Si ustedes miran esto, les quiero dar un detalle, cómo estaban los hebreos dividían la Biblia, el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que entre los profetas anteriores, encuentran Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿sí? Porque el concepto acá de profeta no tiene que ver con un vidente, aquel que ve el futuro nada más, sino con alguien que habla de parte de Dios, ¿sí? El concepto de profeta es alguien que está inspirado por Dios, alguien el cual fue usado por Dios y que dio palabra de Dios, ¿sí? Entonces Josué, que no está catalogado como un profeta vidente, como por ejemplo Samuel, ¿sí? Figura entre los profetas anteriores. ¿Por qué? Porque un hombre que hablaba con Dios, que hablaba de parte de Dios, para Israel era un profeta, ¿sí? Aunque no tuviese un oficio de profeta como Eliseo o Elías. ¿Está bien? ¿Está claro? Es importante. Y la tercera parte eran los escritos, que estaban los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job, los 5 rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés, y los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Los libros proféticos, desde Oseas hasta Malaquías, fueron amalgamados, o sea, fueron unidos entre sí, y a ese conjunto de libros se le denominaba los 12. Esdras y Nehemías, 2 libros considerados como uno solo. En las típicas conmemoraciones judías era costumbre leer los libros correspondientes a los 5 rollos. En la Pascua se leía Cantar de los Cantares. En Pentecostés, Ruth. En la fiesta de los tabernáculos, Eclesiastés. Esther en la fiesta de Purim. Y Lamentaciones en el aniversario de la destrucción de Jerusalén. La primera alusión a estas 3 divisiones del Antiguo Testamento se encuentra en el prólogo del libro apócrifo eclesiástico. Eso es un libro apócrifo eclesiástico, ¿sí? En el que se lee la ley, los profetas y los otros libros. Jesús también se refirió a esta triple división cuando dijo, en la ley de Moisés
en los profetas y en los salmos, en Lucas 24, 44. Página 99. Dice, marque con una X la respuesta correcta. Los manuscritos hallados en el Mar Muerto testifican de la siguiente división del Antiguo Testamento: los libros apócrifos, los 5 rollos y el Pentateuco, la Ilíada y los profetas, la Ley y los profetas, los libros históricos y libros proféticos. La La C. C. La C, la Ley y los profetas. Muy bien. 2 siglos antes de Cristo, los judíos efectuaron una nueva división del Antiguo Testamento, la que resultó de este modo en la Ley, los profetas y Escrito. Los los escritos. escritos. Los Sí. escritos. Sí, muy bien. 3. En la Pascua se leía. A. Cantar de Cantar cantares. de los cantares. Muy bien. A. Excelente. 4. En la fiesta de los tabernáculos se leía. B. Eclesiastés. Eclesiastés. B. Muy bien. 5. En el Pentecostés se leía. A. Cantar de cantares. No, en Pentecostés se leía U. Ruth. C. Sí, la C. La C. Bien, el 6.2 es la memorización, que eso lo estamos haciendo aparte. Vamos a la página 101. La actual división y clasificación del Antiguo Testamento. En la versión griega de la Septuaginta, ¿se acuerdan? La versión griega que hemos hablado, la Septuaginta, que fue traducida por los 70 eruditos, por eso se llamó Septuaginta. ¿En qué vamos, pastor? Perdón. Página 101. Tema 2. ¿100 o 101? 101. La 100 no, porque es el trabajo de memorización que estamos haciendo aparte. Ah, ok. Muy bien. La versión griega de la Septuaginta, que fue traducida por los 70 eruditos. ¿Se acuerdan de a qué idioma se tradujo? El griego. Bien. ¿Y de qué idioma se tradujo? ¿En qué idioma estaba escrita la Biblia antes? En hebreo. En hebreo, muy bien. Esta fue la primera traducción que se tradujo al griego, ¿sí? Sino que también se procedió a cambiar su estructura. O sea, no solamente se tradujo la Biblia del hebreo al griego, sino que además modificaron la estructura en la que estaban ordenados los libros en el Antiguo Testamento hebreo cuando la tradujeron al griego, ¿sí? Le cambiaron la estructura de los libros. O sea, la acomodaron de otra manera, ¿está bien? Entonces, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas fueron divididos así: primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Los libros incluidos en uno solo, denominado los 12, fueron considerados individualmente como hasta ahora en la actualidad. O sea que los 12 era un solo libro donde estaban todos los profetas, pero cuando se tradujo la Septuaginta al griego, entonces ahí los dividieron de manera individual a cada uno, ¿sí? Varios libros cambiaron de nombre. También fueron modificadas las agrupaciones de los libros de los profetas y de los escritos. Varios libros cambiaron, esta reestructuración de la Septuaginta se convirtió en el fundamento de la estructura moderna del Antiguo Testamento. Sí, ha ido cambiando el orden de ciertos libros, pero las agrupaciones por temas permanecen invariables. De este modo han resultado 4 las divisiones del Antiguo Testamento. Son las siguientes. Primero, la ley, ya sabemos, el Pentateuco. Segundo, los libros históricos. ¿Sí? Acá ya cambia. En libros históricos está incluido Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Sí? ¿Por qué son libros históricos? Porque obviamente narran la historia del pueblo de Israel, de la nación de Israel. ¿Sí? Los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y por último, los libros proféticos, que se dividen en 2 grupos: profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores no significa que es porque sean mayores de edad y los otros menores de edad, sino por cantidad de años de ministerio, de extensión ministerial que tuvieron, ¿sí? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones no es un libro netamente profético, pero como lo escribió Jeremías, lo incluyen dentro de los libros proféticos, ¿sí?
Profetas menores, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, son en total 17 libros. Muy bien. La cuarta división, o sea, 17 libros uniendo los 12 con los otros 5 que son los profetas mayores. La cuarta división se compone de dos grupos, profetas mayores y menores, eso ya lo dijimos. Esta diferenciación no se debe a que los profetas correspondientes al primer grupo pertenecieran a una categoría superior, sino simplemente hace alusión a la extensión del contenido de sus libros. Quiere decir que escribieron mucho y duró muchos años su vigencia profética, ¿sí? Si bien la clasificación fue realizada en base a tema, no podemos decir que el contenido neto de cada libro se ajusta al tema que lo clasifica. Y ahí habla un poco de Génesis, que es un poco más que un libro histórico, ¿no? Habla de Lamentaciones, que es poético, pero que está incluido en proféticos, etc. Dice, a continuación le brindamos una muy breve reseña de cada libro del Antiguo Testamento. Y esto está interesante porque te da un paneo general de qué trata cada libro del Antiguo Testamento. Entonces tenemos el Pentateuco, que arranca con Génesis. Recibió el nombre Génesis de la versión de la Septuaginta. En el hebreo es Bereshit. Hoy publiqué en mi Facebook un judío mesiánico entrevistado por Marcos Brunet que explica la palabra Bereshit. Y realmente es impresionante, porque la palabra Bereshit en el hebreo se puede dividir en dos, decía este judío. La palabra Ber viene de la palabra Bar, que es hijo. Y decía, y la otra parte de Shit se puede traducir como el que entrega. O sea, ya la primera palabra que es Bereshit, que significa en el comienzo, pero que si la dividís, significa el que entrega a su hijo, o algo por el estilo así. Mírenlo, está en mi Facebook, está buenísimo. Ya en la primera palabra de la Biblia ya nos habla del Evangelio. La palabra Génesis es de origen griego y significa principio u origen de todas las cosas, es decir, la creación del mundo y todo cuanto en él existe, como así también la creación del hombre. Después viene el Éxodo. Sabemos que el Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Levítico, todo lo que es las normas sacerdotales y levíticas, ¿sí? Las leyes sacerdotales, las leyes por las cuales debían regirse para el ministerio en el tabernáculo. Ese es el libro de Levítico. Números. ¿Por qué le dicen números? Porque hay 2 censos al pueblo de Israel. Necesitaban saber cuántos varones había en el pueblo de Israel que pudieran portar armas para la guerra. Entonces, en el libro de Números hay 2 censos, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 26. Por eso se llama Números. Y finalmente, Deuteronomio, que también se le dio este nombre, la Septuaginta. Significa segunda ley. Al exigirse una, o sea, al morir la primera generación en el desierto, los que salieron de Egipto, surge una nueva generación que no había recibido la ley de primera mano. Entonces Moisés vuelve a contarles a todos acerca de la ley, a enseñar la ley y a aplicar la ley, ¿sí? Decíamos cuando estudiamos Pentateuco que Deuteronomio es una predicación de Moisés enseñándoles a todos la ley. Entonces, tiene un contenido bastante bueno de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque es la explicación que da Moisés de la ley. Es bien interesante. Y fíjense que es el libro que Jesús más citó del Antiguo Testamento, Deuteronomio, ¿sí? Por una cuestión de practicidad, por supuesto. Entonces, no lo hizo Moisés porque sí, sino porque la primera generación que había recibido la ley cuando Moisés bajó del Sinaí ya no estaba, ya habían muerto en el desierto. Ahora surgía una segunda generación que no había estado en el Sinaí, ni había recibido la ley de primera mano. Entonces Moisés se dedica a promulgar nuevamente la ley y eso se le llama la segunda ley, Deuteronomio, ¿sí? Después los libros históricos. Josué lleva el nombre del protagonista de la historia, ¿no? El nombre Josué significa Jehová salvación. ¿Sí? Después vienen los jueces, que este libro ya empieza a tratar de la historia de Israel antes de su primer rey. La historia de Israel antes de Saúl, que fue gobernada por líderes que Dios levantaba, llamados jueces. Estos líderes se llamaban jueces, no eran reyes, eran jueces que gobernaban de parte de Dios, ¿sí? Y Israel, esto es un detalle, ¿no? Israel se cansa de esto, de los jueces, y pide
un rey, ¿no? Y Dios levantaba jueces porque el rey de Israel era él. Entonces Dios levantaba jueces. Pero Israel quería un rey. Querían ser como las demás naciones. ¿Mm? Dios quería hacer de Israel un pueblo único, una nación única que marcara la diferencia en la tierra, pero ellos querían ser como los demás. ¿Mm? Y a veces, eso es lo que nos pasa a veces a los cristianos. ¿Mm? Dios quiere hacernos únicos, Dios quiere hacernos diferentes, Dios quiere hacer de nosotros una raza distinta en la tierra, pero nosotros queremos ser el calco de otros. ¿Amén? Eso no lo hagamos así, hermano. Ellos querían ser como los demás, como las demás naciones, y pidieron un rey. ¿Mm? Así fue como llegó Saúl. Pero antes de Saúl estaba el periodo de los jueces. En los jueces tenemos varios conocidos, ¿sí? Gedeón es uno de los conocidos, Sansón es otro de los más famosos. Después hay otros que no son tan famosos, ¿sí? Como Jefté, por ejemplo. Y hay varios más ahí que son jueces. Samuel fue juez de Israel también, ¿sí? Además de ser profeta. Y Samuel fue el juez que dio lugar al rey, al primer rey, a Saúl. Muy bien. Después está Ruth, que quiere decir satisfecha o contenta, y así se llama la protagonista de la historia, ¿no? Que después fue la bisabuela de David. Página 103. Página 103. Dice, pregunta número 1, ¿de cuántas secciones consta la actual? Sí, lo voy a mutear, ¿eh? ¿De cuántas secciones consta la actual clasificación del Antiguo Testamento? Diga. El Pentateuco, los libros no sé, los libros históricos, los libros proféticos y las sapienciales, algo así. Son 4 secciones. Primero, Pentateuco. Poetos, Pentateuco, primero. Después, acuérdense que son las clasificaciones libros actuales. Pentateuco. Después, libros Históricos, históricos, poéticos y poéticos, proféticos y proféticos. poéticos y al final, Profético. proféticos. proféticos, que se dividen en 2. Profetas. Y jueces. En los libros proféticos se dividen en 2 grupos. Los primeros Mayores 5 y son menores. profetas ¿qué? Sí, Profetas Menores y mayores. mayores, muy bien. Y los menores son los 12. ¿Sí? 5 profetas mayores, 12 profetas menores. ¿Por qué se les llaman menores y mayores? ¿En base a qué se diferencia? A la sabiduría y los libros que habían hecho. La cantidad de tiempo en el ministerio y la extensión de sus escritos, ¿sí? Isaías tiene más de 60 capítulos. Y tenemos a libros de los profetas menores que tienen un capítulo, 2, 3, así como mucho. Entonces, pregunta 2. ¿Qué secciones memorizamos hasta acá? El Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son las secciones entonces? Las 4 que acabamos de nombrar. Sí, el Pentateuco y los libros históricos. Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Proféticos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es, perdón, cuál es la respuesta de la, aquí me dice bolas, en la primera pregunta, La primera dice de pregunta cuántas, es 4 secciones. ajá, dice La de cuántas segunda secciones. es la ley, los históricos, los poéticos y los profetas. Primera. En La primera, 1, la respuesta En la 1 es 2. 4 secciones. ¿Cuántas secciones consta la actual clasificación? 4 secciones. nomás tienen que poner 4 secciones. Claro, Sí, consta de 4. 4 secciones. Y la pregunta 2 es la ley o el Pentateuco, históricos, poéticos y profetas. O Ok, proféticos. entonces yo la puse al revés. Nada, pues, pasa. Ok. Pregunta número 3. ¿Por qué se llaman así los siguientes libros? Génesis, Recibió este nombre de la
De la versión de la Desde Septuaginta. origen griego, Muy bien. significa principio. Exacto, principio, el comienzo de todas las cosas. Muy bien. Éxodo, Significa salida. salida. Levítico, Relativo o levi o o levitas. claro. Porque tenía que ver con la regulación del sacerdocio, de los levitas, ¿sí? Los levitas, esto quiero aclarar algo que se me viene a la mente ahora, tengan en cuenta que los levitas eran una tribu, eran 12 tribus de Israel, ¿no? La tribu de Judá, la tribu de Aser, la tribu de Jafé, toda las tribus de los hijos de Jacob. Ahora, una de las tribus es la tribu de Leví. Okay. La tribu de Leví fue separada para servir a Dios en el tabernáculo. La tribu de Leví no tenía herencia, no podían trabajar secularmente, comprar tierras. La herencia de la tribu de Leví era Dios. Lo único que hacía la tribu de Leví era servir en el tabernáculo. Ahora, de la tribu de Leví había un grupo separado que eran sacerdotes. ¿Sí? Entonces, los sacerdotes eran levitas de la tribu de Leví. Pero eso no significa que todos los levitas sean sacerdotes. ¿Me explico? Repito, la tribu de Leví, ¿sí? Dios agarra un grupo de la tribu de Leví y los pone como sacerdotes. ¿Está bien? Todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero no significa que todos los levitas eran sacerdotes. Era un grupo de levitas, eran sacerdotes, los descendientes de Aarón. ¿Sí? Ahora, los levitas la tribu de Leví tenía como asignación trabajar en el tabernáculo. Ellos montaban y desmontaban el tabernáculo. Eran 3 tribus dentro de Leví, que eran Gersón, Coat y Merari, que eran los hijos de Moisés. Había 3 grupos, Gersón, Coat y Merari. Y cada uno de esos grupos, los gersonitas, los meraritas y los coatitas, tenían asignadas diferentes tareas. No recuerdo ahora cuáles eran, pero por ejemplo, vamos a suponer que el grupo 1 se encargaba de todo el exterior, el grupo 2 del lugar santo, el grupo 3 del lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, primero iba el grupo 1, desarmaba todo el exterior, después iba el grupo 2, desarmaba el lugar santo, después el grupo 3 desarmaba el lugar santísimo. ¿Me explico? Estaban organizados de esa manera. Todos los levitas servían en el tabernáculo, pero no eran todos los levitas sacerdotes. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero era un grupo separado. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema que tenía, por ejemplo, Coré? Coré era levita, pero no era sacerdote. Entonces, el problema que tenía Coré es que él quería ser sacerdote. Y lo acusó a Moisés de que Moisés había elegido a los sacerdotes. Entonces Moisés le dice a Coré, ¿te es tan poco servir como levita que anhelás el sacerdocio? Si vos tomás en poco ser levita, porque anhelás el sacerdocio, significa que ni siquiera te mereces ser levita. Eso es lo que le dice Moisés a Coré. Pero ahí está la distinción del sacerdote y del levita. El levita era de la tribu de Leví y el sacerdote era un grupo separado de la tribu de Leví que se encargaba del sacerdocio. Los levitas se encargaban de transportar el tabernáculo, llevarlo, traerlo, armarlo y desarmarlo, y los sacerdotes se encargaban de trabajar dentro del tabernáculo, degollar los animales, llevar la sangre, poner el incienso, ¿sí? Renovar los panes, todas esas cosas las hacían los sacerdotes. ¿Está bien? Esto es importante distinguirlo. Bueno, en las leyes del Levítico está todo eso especificado, en las leyes del libro de Levítico. Bien, números. ¿Por qué se llama números? Es llamado así porque registra 2 censos. Muy bien. Los que dieron como resultado el número de varones judíos en condiciones de portar armas. Muy bien, excelente. Deuteronomio, ¿por qué se llama así? Significa ley. Exacto. Segunda Era ley. la ley explicada para la nueva generación, la promulgación por segunda vez de la ley, ¿sí? Josué, Jehová es salvación. muy bien, es el nombre del protagonista de la historia que significa Jehová salvación. Jueces, Si no, su nombre es
se debe a que relata la historia de Israel cuando era comandada por jueces. Exacto, antes del rey Saúl. Muy bien. Ruth, Este nombre quiere decir satisfecha o contenta. muy bien. Y es el nombre de la protagonista también de la historia, ¿sí? Bueno, la pregunta 4 es la memorización, que eso ya lo hemos hecho. Así que vamos a la página 105. Dice, la actual división y clasificado del Antiguo Testamento. Continuación. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Dice, el nombre Samuel, mencionado en los libros, se origina tal vez en el hecho de que este profeta es el primer personaje de la primera mitad del libro. La designación de los reyes se debe a que estos dos libros registran las crónicas de los reyes y de los reinos en el periodo que duró la monarquía de Israel. El nombre hebreo para los libros de crónicas significa palabra de los días, expresión que se traduce como diarios, o sea, el diario, ¿sí? Contiene genealogías y también historia de los reyes desde su comienzo con Saúl hasta que los moradores de Judá fueron llevados cautivos. En los libros de Samuel y Reyes fue registrada la misma historia, salvo algunos eventos que no se relatan en ellos, pero sí se encuentran en los libros de crónicas. Como también datos omitidos en estos últimos han sido registrados en los anteriores. O sea que, en realidad, de alguna u otra manera, tienen datos que son los mismos, pero también tienen datos que se van complementando entre sí. Lo que le falta a uno lo tiene el otro, ¿sí? El libro de Esdras toma nombre de su autor. El libro relata la continuación de la historia desde el momento en que fue interrumpida en Crónicas, abarcando un periodo de 80 años. Nehemías, o sea que esto ya es cautiverio en Babilonia y post-cautiverio, ¿sí? Nehemías es la continuación de la historia narrada en el libro de Esdras, luego de una pausa de 12 años. Nehemías era hijo de Acalías, uno de los judíos cautivos en Babilonia, copero del rey Etajerjes. Y después viene Esther. Esther fue una joven hebrea cautiva junto con su pueblo dentro de las fronteras del reinado persa, en tiempo del rey Asuero. Esta mujer se convirtió en una heroína de la historia contenida en ese libro. Dios la usó como un instrumento para liberar a su pueblo de una muerte segura. Libros poéticos. Job, todos sabemos Job. El nombre de Job significa perseguido, y el libro cuenta cómo el padecer de Job lo llevó a un nuevo nivel con Dios. Amén. Salmos, la palabra salmos significa alabanza, y bueno, contiene himnos, canciones, poemas, ¿sí? Para ser cantadas en las congregaciones y en actos religiosos. Después viene Proverbios. Los proverbios son autoría de Salomón, ¿sí? Están en hebreo, dice, significa parábolas o dichos sentenciosos que en su mayoría fueron escritos por el rey Salomón. Son consejos sabios que son aplicables para la vida cotidiana de todo ser humano, ¿sí? Después está Eclesiastés. Los traductores de la Septuaginta tradujeron este nombre como el predicador. Eclesiastés es un Salomón ya grande, mayor, donde, bueno, no le encuentra sentido a nada en la vida, ¿sí? Tiene de todo, no le falta nada, pero se alejó de Dios. ¿Mm? Y ese es el problema que tiene Salomón en sus últimos años. Tiene todo, pero al mismo tiempo no tiene nada. Después viene Cantar de los Cantares, que también es una serie de poemas, ¿sí? Un novio, una novia, como protagonistas, palabras y frases bien bonitas, que también están escritos por Salomón. Después vienen los libros proféticos, que ya hemos leído acerca de la división, el profeta mayor y menor, ¿no? Esta sección está dividida en estos dos, profetas mayores y menores, suman 17 libros en total. Actualmente estos son los libros que componen la última división del Antiguo Testamento, teniendo cada uno de ellos la implicancia de predicción en su contenido. La palabra hebrea que se traduce como profeta tiene el significado de un maestro religioso que enseña y exhorta con autoridad emanada de Dios. Esto es algo importante, amados. La palabra profeta no es necesariamente alguien que ve el futuro. La palabra profeta no implica necesariamente alguien que habla como de parte de Dios como un vidente, ¿sí? La palabra profeta es alguien que tiene un peso de autoridad, ¿sí? Un maestro de la palabra es un profeta también.
¿Por qué? Porque la palabra profética en la Biblia. Cuando hay un maestro de la palabra, también le va el título de profeta en el hebreo, hablando del hebreo, ¿sí? O sea que profeta no es solamente Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías. Por eso que estaba Josué antes dentro de los libros proféticos. ¿Por qué? Porque Josué hablaba con Dios. Moisés se le dice que era un profeta porque hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? Él después iba y enseñaba la ley, pero él tenía un peso de autoridad porque hablaba cara a cara con Dios. Entonces, la palabra profeta en el hebreo no necesariamente tiene que ver con los que hoy conocemos con algunos profetas que andan diciendo un montón de cosas por ahí, ¿no es cierto? Y el profeta también es aquel que porta la palabra de Dios, que Dios le muestra algo que tiene que hablar al pueblo desde la Biblia, ¿sí? Los pastores son profetas, amados. Los maestros de la palabra son profetas, ¿sí? Dentro del término hebreo estamos hablando, ¿sí? Para los hebreos Josué era un profeta, Moisés era un profeta, aunque ellos no profetizaban como Elías, como Eliseo, como Isaías o como Jeremías. ¿Me explico? De hecho, si ustedes analizan la historia, se van a dar cuenta que Jeremías tenía que dar un discurso. Jeremías tenía, todo el mundo hablaba, no, nos va a ir bien, nos va a ir bien, no, sí, acá va a estar todo bárbaro, y Jeremías tenía que decir lo contrario, no, perdón, nos van a reventar. Va a venir Nabucodonosor, nos van a reventar a todos, nos van a llevar cautivos, ya Dios habló, si no nos arrepentimos, no, y lo apedrearon, le pegaron, lo tiraron una cisterna llena de popó, de caca hasta acá arriba, un montón de cosas se aguantó Jeremías por ir a dar un discurso, una predicación de parte de Dios. Dios le decía, anda y decirles que se le va a pudrir todo, que le va a ir mal. Y había como 500 profetas y todos los profetas le decían al rey, no, te va a ir re bien, te va a ir, no, sí, acá va a estar todo buenísimo, todo para adelante. Y Jeremías tenía que decir todo lo contrario. Y por eso lo trataron muy mal a Jeremías. La pasó muy mal Jeremías. Pero a lo que voy es que hoy nosotros vemos muchos profetas, ¿sí? Que andan por ahí dando vuelta. Y es peligroso eso, es peligroso. Cuando ustedes escuchan hablar a algunos, la verdad que deja mucho que desear. O sea, un profeta es un portador de la palabra de Dios. ¿Mm? Alguien que le ha sido revelada una palabra, iluminado su mente y su corazón, su espíritu, con una palabra de parte de Dios que la comparte a la congregación. Es un profeta. Según el término bíblico del hebreo estamos hablando. ¿Amén? Hoy le dicen profeta a cualquier cosa. ¿Está bien? Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. ¿Amén? La Biblia dice que la palabra profética segura es la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Amén? Muy bien. El libro de Lamentaciones está dentro de los libros proféticos, aunque no es un libro netamente profético, es el libro de la lamentación de Jeremías al ver devastada Israel, Jerusalén, ¿sí? Al ver la devastación que había hecho Nabucodonosor y la gente de Babilonia, haber llevado cautivo al pueblo, Jeremías se empieza a lamentar, ¿no? Con todo eso, y esas son las lamentaciones de Jeremías. Y como la escribió Jeremías, que era un profeta, está dentro de los libros proféticos. ¿Amén? Bien, página 107. Preguntas y ejercicios. Dice, relacione columna A con la columna B. Columna A. 1. Se escribió 12 años después que Esdras. La E. La E. Muy bien, Nehemías. 2. Su nombre significa perseguido. La G. La G. G. Es Job. 3. El personaje que da nombre al libro es un profeta. F. A. La A. A. Samuel. Ay, ¿en serio? 4. En su original significa parábolas o dichos sentenciosos. La La I. I. La I. Proverbios, muy bien. 5. Registran las crónicas de los reyes y reinos de la época de la monarquía. B. La B. La D, muy bien, reyes. 6. Su nombre significa palabras de los días. La C. C. C, crónica, muy bien. 7. Fue traducido como el predicador. J. J. Eclesiastés, muy bien. 8. La continuación de la historia narrada en crónicas. La D. D, Esdras. Esdras. Muy bien. 9. En su original significa alabanzas. Salmos. H. H. Salmos. Salmos, muy bien. 10. El libro lleva el nombre de la heroína de la historia. F. La F. Esther.
Y bien, Esther, exactamente. Y 11, comprende una dramatización lírica. La La que. K, Cantares. La K, que es cantares. Muy bien. ¿Cuántos son el total de los libros proféticos? 12. 17 o 18. No supe yo. ¿Cuántos 12. libros, cuántos libros proféticos son? 12. 17 o 18. ¿Cuántos profetas mayores hay? 7. ¿Cuántos libros de profetas mayores? 12. 12, pastor. Esos son los menores. 4. ¿Cuántos libros son los profetas mayores? Vamos a ver. Isaías, Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5. Exacto, ahí lo está diciendo. 5. 5, Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5. Y los 12 de profetas menores. En total, entonces, son 5. No, 12 y 5, 12 y 5, 17. muy Yo dije bien. 17. 17. Me confundieron. 17. Los libros proféticos son 17. 5 mayores, 12 menores. ¿Correcto? Pero no, en otra parte donde estuve buscando decía que eran 18, por eso dije 17 o 18. No, Pues 17. decía que eran 17 en unas partes y en otras partes decía que 18. Porque puede ser que antes, acordate, se agrupaban de otra manera. No recuerdo yo eso que de haberlo leído, pero se agrupaban de otra manera, quizás de ahí viene tu confusión. Pero ten en cuenta que son 17, 5 profetas mayores y 12 profetas menores, ¿sí? Bien. Transcriba de memoria los 5 profetas mayores, ya los acabamos de decir. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Bien, lo otro es de la memorización, así que seguimos. Tema 4. Vamos a ver si llegamos a terminar este tema. Falta el tema 5. Nuevo Testamento fue dividido también en 4 secciones que presentamos a continuación. Libros biográficos, que son 4 libros. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Luego los libros históricos. ¿Cuál es el libro histórico? El libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Bien. Después, las cartas de Pablo. ¿Cuáles son? Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2 y Timoteo, Tito y Filemón. Bien. Es Colosenses 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. 1 y 2 de Tito y Filemón. Timoteo, Tito y Filemón. Exacto. Después viene la epístola a los hebreos. Después vienen las epístolas universales o epístolas generales, que son Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, y después Judas. ¿Sí? Esas son las epístolas universales o epístolas generales. Y después el cuarto libro, pero el cuarto que es un libro profético. ¿Cuál es el único libro profético? El Apocalipsis. Muy bien. Los 27 libros que componen el Nuevo Testamento fueron escritos por casi una docena de hombres de distintos niveles culturales y clases sociales. De todos los autores, solo Lucas no fue judío. La escritura de todo el Nuevo Testamento abarcó más o menos medio siglo y poco tiempo antes de cumplirse el primer siglo de nuestra era ya estaba concluido. ¿Sí? Fue más o menos del año 50 al año 100 después de Cristo. A continuación le ofrecemos algunos datos concernientes a cada grupo de la división efectuada últimamente. Libros biográficos son, como dijimos, los 4 evangelios, ¿sí? Y bien, el evangelio es uno solo, está contado desde diferentes puntos de vista. Esto lo hemos estudiado en evangelios sinópticos, ¿sí? El evangelio de Juan se estudia aparte, acuérdense. Después los libros históricos, que son los Hechos de los Apóstoles, empieza después de la ascensión de Cristo, ¿sí? Y continúa el relato de la historia de los primeros tiempos de la iglesia cristiana, desde su inicio en virtud del derramamiento del Espíritu Santo. Después continúa con el registro de la historia de los primeros movimientos misioneros, las primeras persecuciones a los cristianos y los primeros mártires. Todo eso está incluido en Hechos. Después las epístolas, o sea, las cartas. Por lo menos 5 fueron los escritos de las epístolas, los escritores, perdón, de las epístolas, que suman en total 21 cartas.
Las mismas estaban dirigidas a diferentes iglesias, fueron enviadas por sus autores con el propósito de enseñar, exhortar, confortar, dar ánimo, etc. Solo la carta a los hebreos y las 3 cartas que se consideran escritas por el apóstol Juan no indican el nombre de sus autores. ¿Sí? Libro profético, el Apocalipsis. El tono de este libro es predictivo y se refiere a las revelaciones que tuvo Juan de parte de Dios acerca de acontecimientos futuros. El Apocalipsis es una designación de origen griego, el término equivale en hebreo y tiene el concepto de revelación. Ambas raíces etimológicas poseen la misma acepción. Juan recibió 7 visiones celestiales y le fue indicado por el Señor que la escribiera para las 7 iglesias de Asia, las que él menciona en la primera parte de su libro. Dios le concedió estas revelaciones a Juan con el propósito de consolar y animar a los creyentes con la esperanza de que las tribulaciones pasarán y que pronto todos los que sigamos fieles al Señor obtendremos la corona de vida y disfrutaremos de la gloria eterna al lado del Señor. Amén. Preguntas y ejercicios, página 110. Marque con una X la respuesta correcta. El total de los libros del Nuevo Testamento es 27. 27. Bien, la respuesta es D, 27. Mateo es un libro. Biográfico. Muy bien. Biográfico. B, biográfico. Apocalipsis es un libro. Profético. Profético. Ajá. O sea que A, profético. Hechos de los Apóstoles es un libro. Histórico. Histórico. Sí, muy bien. Romanos es un libro. Didáctico. Didáctico, muy bien. El Evangelio de Juan es un libro. Didáctico. Biográfico. El Evangelio de Juan es un libro biográfico. D. Tercera de Juan es un libro. Tercera de Juan es un libro ¿No es didáctico? histórico. Tercera de Juan es un libro didáctico. Didáctico. O sea que contiene enseñanzas, ¿sí? El único libro profético del Nuevo Testamento es Santiago. Santiago. ¿No? La pregunta es único un libro libro- didáctico. Es el único libro profético del Nuevo Testamento es la 8, pastor, no la dijo. Un libro didáctico es Santiago. la 8. Santiago, ok. Está bien, pido disculpas. Santiago, sí, muy bien. Un libro profético, el único libro profético del Nuevo Testamento La perdón, D. es muy bien, Apocalipsis. Apocalipsis. El único autor no judío del Nuevo Testamento fue La de Lucas. muy bien. Vamos a la página 113 y con esto terminamos por hoy. División en capítulos, versículos y párrafos. ¿Sí? Obviamente que Pablo escribe una carta y no le pone capítulos y versículos, ¿no? Le escribe una carta y la envía. Entonces, ¿de dónde vienen los capítulos y los versículos? Bueno, esto es lo que vamos a aprender ahora. Los escritos originales, en su mayoría, no presentaban divisiones como capítulos y versículos. Con el transcurso del tiempo se fueron incrementando estas secciones con el fin de ayudar al lector, ¿sí? Para que sea más sencilla la lectura. Los capítulos, dice, los salmos presentan desde su origen divisiones que prácticamente equivalen a capítulos. Cada salmo es un poema preparado para ser cantado. Por esa razón es natural que entre cada salmo haya una separación. El libro de los salmos no consiste de 150 capítulos, sino de la recopilación de 150 poemas. En el Salmo 119 sí fueron marcadas ciertas divisiones, porque bueno, es muy largo el capítulo, ¿sí? El capítulo 119 de Salmos, las divisiones que tiene son por orden alfabético en el hebreo, ¿sí? Eso es algo interesante. En el libro de Lamentaciones también hay algunas divisiones indicadas de la misma manera. Las primeras divisiones en capítulos se efectuaron en los libros del Pentateuco y en los Evangelios. Más tarde fue subdividido todo el Nuevo Testamento. En un principio, el contenido de los capítulos del Antiguo Testamento era más extenso que en la actualidad. No obstante, los capítulos del Nuevo Testamento eran más breves. Los versículos. Dice, en los antiguos manuscritos se nota una rudimentaria separación de versículos indicada solo por espacios en blanco. Posteriormente, estas divisiones se señalaron de un modo evidente ya en el año
1555, apareció la primera edición de la Vulgata, con sus respectivas subdivisiones en capítulos y versículos. Los párrafos, además de la fragmentación en capítulos y versículos, las últimas ediciones de la Biblia aparecieron con subdivisiones en párrafos. Esta nueva división ha resultado muy útil al lector y estudiante de la Biblia, ya que permite apreciar la continuidad de una idea o de un pensamiento. A veces, esta continuidad ha sido afectada a causa de una separación brusca entre dos capítulos. En ciertos casos, hubiera sido conveniente que el capítulo se hubiera extendido unos versículos más. O sea, a veces la idea de Pablo, por ejemplo, no se termina de redondear en un capítulo, ¿sí? Y bueno, eso es lo que está diciendo el autor del libro de IET, que hubiese sido bueno corregir eso. A veces, dice, un ejemplo de esto encontrarás en Romanos 11. Allí no hay una separación natural del tema, sino que continúa el pensamiento expresado en el capítulo 10. Esta división de capítulos no es lógica ni conveniente, pues interrumpe la continuidad de la idea. Tampoco es acertada la división en párrafos en este caso. Cada párrafo es anunciado por un título pertinente. Ustedes van a ver que un capítulo por ahí tiene 4 o 5 títulos, esos son los párrafos, ¿sí? Referencias y notas y citas bíblicas. Las referencias bíblicas. A fin de facilitar aún más el estudio de la Biblia, aparecen en el centro de la parte de abajo de sus páginas referencias, indicadas con citas bíblicas abreviadas. Dichas referencias señalan otros pasajes bíblicos afines con el texto en cuestión. O sea que te hacen referencia a otros textos que tienen que ver con ese texto que estás leyendo, ¿sí? Para las referencias se emplean letras minúsculas muy pequeñas a modo de indicación en el texto bíblico. Las referencias al centro o al pie de la página se indican con las abreviaturas de los nombres de los libros de la Biblia y números para indicar las citas referenciales. Todo en letras bastardillas, o sea, letras pequeñas y medias inclinadas. O sea, por ejemplo, busque Juan 7:37 y verá que enseguida de la palabra fiesta aparece una E en la letra bastardilla. Busque las referencias a la misma letra y encontrará esta cita, Levítico 23:36. Lo que lo va a remitir a un pasaje afín que le arrojará más luz sobre el asunto. ¿Se entiende esto? Tú estás leyendo Juan 7:37 y vas a ver que ahí aparece una letra. Vamos a buscar Juan 7:37. A ver. ¿Sí tengo la Biblia acá? Sí, espérenme un segundito. Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, y al lado tiene una E. ¿La ven? No sé si tienen ahí su Biblia. En el último y gran día de la fiesta y al lado aparece una E. ¿La encuentran? Si ustedes ven, abajo al terminar el versículo dice E y dice Levítico 23:36. No sé si lo van a llegar a ver, pero a ver, déjenme chequear si lo puedo encontrar. No, porque tengo... No se ve. Juan 7:37. En el último día y gran día de la fiesta, abajo dice, cuando termina el versículo tiene la E y dice Levítico 23:36. Entonces, ¿qué haces? Te vas a Levítico 23:36, ¿sí? Te vas a Levítico 23:36 y te va a decir, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Es decir, la Biblia, en esa letrita, te refiere a esa fiesta que está nombrando Juan. ¿Qué fiesta es? Te lleva al Levítico. ¿Me explico? Para explicarte qué fiesta es. Y de esa manera te amplía un poco el sentido del versículo. Eso es una referencia bíblica. Te muestra la misma Biblia, con el E que tiene ahí, te muestra de dónde viene esa fiesta que están celebrando, que está nombrando Juan. Te lleva a Levítico, que es el origen de la fiesta. ¿Qué fiesta es? ¿Me explico? De esa manera vos podés ampliar
el significado del versículo. ¿Está bien? Bueno, en el caso mencionado, Juan 7:37 se refiere a la ocasión en que Jesús se encontraba presente en el último día de la fiesta. La referencia bíblica lo invita a leer en Levítico, el pasaje en el que se explican los ritos que se oficiaban en el octavo y último día de la fiesta. Es decir, aporta más detalles sobre la celebración. Bien, debajo de los títulos, indicadores de párrafos, es frecuente encontrar referencias. Las mismas se refieren a pasajes bíblicos paralelos al que se está leyendo. Esto sucede comúnmente en los libros de Reyes, Crónicas y también en los Evangelios, y nos brinda la oportunidad de comparar y cotejar estos pasajes entre sí con el objeto de recabar más datos o tal vez entenderlos mejor. Las notas bíblicas. ¿Qué son las notas bíblicas? Por lo general, las notas bíblicas también se indican por llamadas. En el caso, llamadas consisten en números diminutos colocados en el mismo texto bíblico después de una palabra. Por ejemplo, Génesis 26:22, al lado de la palabra Rehobot, aparece el número 3. Vea el final de la página, si vos te vas abajo, está el mismo 3 y te dice, esto es lugares amplios, espaciosos. O sea, te da la traducción. Cuando hay un nombre, por ejemplo, llamó el nombre de aquel lugar Regilim, como algo así creo que se llamaba, y uno dice, bueno, ¿y qué esto? Y al lado hay un 4, abajo, vas al 4 abajo de todo y ahí te dice, esto significa 2 campamentos. ¿Me explico? Rehobot, y al lado dice 3. O vas abajo de todo en la hoja de la Biblia y 3 dice Rehobot, significa lugares amplios y espaciosos. O sea, el nombre está puesto literal, pero en la cita lo que hace es explicarte y te traduce el nombre. ¿Está bien? Está bien, hoy con todos los avances de la tecnología uno lo busca por otro lado, pero digo, la misma Biblia te hace esa referencia para siempre darte mayor entendimiento del texto que estás leyendo. No, ahí no aparece. No, estamos de la Biblia, ¿sí? Impresa. Las citas bíblicas. Vimos que las referencias bíblicas se hallan consignadas por citas en las que los nombres de los libros de la Biblia aparecen abreviados. Las abreviaturas de todos los libros de la Biblia están presentadas en la segunda página de todas las Biblias junto al índice. ¿Cómo se abrevian los libros de la Biblia? ¿Sí? Para indicar capítulos y versículos se emplean números. El primer número señala el capítulo y el segundo número, procediendo por 1 o por 2 puntos, se aplica a los versículos. Por ejemplo, 2.21 o bien 2.21. Eso sería, por ejemplo, Génesis 2.21. ¿Cómo sabes que es capítulo 2, versículo 21? Porque está el 2, hay un punto o 2 puntos y después 21. Entonces ahí vos interpretas que es capítulo 2, versículo 21. ¿Sí? Bien, a lo largo de lo que resta de este capítulo, explica cómo identificar capítulos y versículos. ¿Sí? Léanlo bien y cotéjenlo con la Biblia impresa. ¿Por qué? Porque si yo se los leo va a ser para más confusión. ¿Está bien? Entonces, háganlo ustedes, cotéjenlo con la Biblia impresa. ¿Correcto? Bien. 6.8, responda. De un ejemplo propio de división natural en capítulos del Antiguo Testamento. Bueno, estas son todas cosas personales. Vamos a ir a la revisión general, ¿sí? Página 117, y con esto terminamos. Job fue un hombre impío, pues era muy pudiente. ¿Verdadero o falso? Falso. 2. La palabra salmos en el original significa alabanza. Verdadero. Verdadero. Eclesiastés significa dichos sabios del rey David. Falso. Falso. Son de Salomón, ¿sí? 4. Cantar de los cantares significa el mejor de todos los cantares. Verdadero. Verdadero. 5. Las referencias bíblicas se encuentran en la parte central al pie de la página. Verdadero. Verdadero. 6. Debajo de los títulos de los párrafos es posible encontrar referencias. Falso. Eso es verdadero. 7. Las notas bíblicas se emplean solo para dar significados. Falso. Falso. Esta cita bíblica, Mateo 3.2, indica el capítulo 2, versículo 3 de Mateo. Falso. Falso. La primera Biblia que apareció con las subdivisiones en capítulos fue la versión de Lutero. Falso. Falso. Fue la Vulgata, ¿sí? 10. Los escritos originales ya presentan divisiones en capítulos y versículos como las actuales. Falso. Falso.
Muy bien. Bueno, ahí después está completar de memoria los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora va a quedar entonces para el próximo miércoles memorizar el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, que son 27, y vamos a iniciar con la lección número 7, ¿correcto?